Bueno, buenas tardes. Gracias por conectarse a este evento del Instituto de Derecho Informático. Hoy contamos con una expositora estrella. Hace rato que venimos hablando, sí, las caras que hace Laura, hace rato que venimos hablando con ella de que nos gustaría que esté presente dando su expertise, y bueno, terminamos coordinando para hoy. Como saben, tratamos de tener una vez al mes aproximadamente una charla debate y cada tanto algunos talleres. Tenemos próximamente algunos en marcha de acá a fin de año. Vamos a tener un taller de marcas y de registro de marcas, vamos a tener un taller de prueba digital más adelante y algunas charlas debate en el medio. La de hoy, que va a estar a cargo de Laura Edexman, que ya ahora la vamos a presentar. Va a tocar la doctora, una temática que es sumamente interesante, en relación a aspectos legales de las aplicaciones. Para no hacer demasiada introducción, luego hablaremos un poquito sobre otros eventos del instituto, algunas otras cuestiones. Básicamente la voy a presentar. Ya algunos o muchos ya la conocerán, pero bueno, Laura es egresada, la doctora Laura Edexman es egresada de la UNR, tiene 38 años. Como antecedentes, ella trabajó en el estudio Isaac Dexman. Hoy, bueno, trabajó también en Buenos Aires, se desarrolló en el estudio Marval, y hace ya unos cuantos años que está de vuelta en la ciudad de Rosario, trabajando en su propio estudio jurídico, en el estudio Dexman. Es directora de competitividad, PYME, en la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad de Rosario. Nos hemos cruzado bueno, tiene una amplia formación académica, nos hemos cruzado en diferentes lugares, por última vez en la Universidad de San Andrés, de Buenos Aires, así que aprovechenla, porque si hay alguien que sabe de esta temática y de muchas otras es ella, y también tiene experiencia en el área. Bueno, para no alargar esto, le voy a pasar la palabra a Laura para que empecemos, ya que estamos en horario. Los invito a aprovechar de la charla. Gracias, Fede. Bueno, gracias a todos por el interés en la charla. Me dio pudor un poco la presentación, Fede, pero bueno, gracias. Les comentaba recién a Federico, Hernán, a Ana, que la charla de hoy, si bien se llama Aspectos Legales de las Plataformas Digitales, la planteé desde un lugar práctico. Mi intención es dar información acerca de todos los temas que se tienen que tener en consideración al momento de redactar los términos y condiciones y las políticas de privacidad de una plataforma digital. ¿Por qué? Porque eso implica generar toda la protección que va a tener esa plataforma o esa app el día de mañana para poder funcionar, ¿sí? Muchas veces seguramente habrán tenido casos en que tienen clientes o amigos o personas que desarrollan plataformas o apps y que lo que hacen es cortar y pegar términos y condiciones. Muchas veces no están las políticas de privacidad incluso, y eso al día de mañana genera un problema importante. Por ende, la charla de hoy se va a basar en eso. Yo voy a compartir pantalla, recién la probamos, pero ahora ustedes confírmenme si se ve bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Ahí los veo con los deditos para arriba a todos. Voy a achicar. Bien. Con respecto a preguntas, si quieren ir haciendo preguntas, no sé, Fede, Hernán, cómo lo tienen organizado, pero yo no tengo problema en que interrumpan cuando quieran, yo no los estoy viendo, así que cualquier cosa pueden ir preguntando, si no, si quieren dejar las preguntas en el chat o las dudas, las resolvemos después cuando terminamos, y si no, después también abierta a preguntas. Bueno, como les comenté, la charla de hoy se llama Aspectos Legales en las Plataformas Digitales. Lo primero que quería plantear es qué es una plataforma digital. Si bien esto no tiene que ver con las cuestiones legales, está bueno tener en cuenta en dónde estamos trabajando y en qué contexto vamos a estar planteando la incorporación de la normativa y la legislación argentina, y no tan argentina a veces, sino que internacional, para trabajar en los términos y condiciones de una plataforma digital, o sea, en la protección del desarrollador y del usuario de la plataforma. La plataforma digital es una herramienta claramente digital en donde se encuentran usuarios y proveedores, ¿sí?
A través de ellos se ofrecen productos y servicios, y a su vez se facilita la interacción a través de Internet, ¿sí? Tiene variadas características la plataforma digital, entre ellas la presencia de externalidades, la escala sin masa, o sea, quiere decir que cuanta más personas utilicen la plataforma no implican mayores costos, sino que todo lo contrario, cuantas más personas utilizan la plataforma genera una economía de alcance, se genera una innovación disruptiva también, porque empiezan a aparecer nuevos proveedores, nuevos servicios, nuevas interacciones entre distintos proveedores de distintos servicios e incluso entre distintos tipos de usuarios. Claramente genera una riqueza en datos, que hoy en día creo que ya todos sabemos que uno de los valores más grandes que genera el movimiento en Internet es la generación de datos que se dan ahí dentro, y no solo datos identificables con las personas, sino datos a nivel estadístico, para poder tomar decisiones en cuanto a generar modelos de negocios. Y también se dan subsidios cruzados, porque el subsidio cruzado se considera cuando los usuarios, algunos son más experimentados en cómo navegar por las redes y otros son menos, y eso a la plataforma le genera una dinámica de interacción entre distintos sujetos que van a enriquecer después el día de mañana, justamente a través de la recopilación de datos, el modelo de negocios. ¿Cómo se protege jurídicamente una plataforma digital? Bueno, puntualmente, en el caso de plataformas digitales tenemos distintos aspectos a tener en cuenta. Y ahora voy a desarrollar muy concisamente algunos y otros vamos a profundizarlos. Por un lado, se puede proteger a través del derecho de autor. El derecho de autor se inscribe en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, de Derecho de Autor, perdón. ¿Y por qué es una protección para la plataforma digital? Porque el software en sí, el código fuente del software, está protegido por el derecho de autor. El único lugar donde se puede ir a registrar un software es en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Con respecto a la marca, eso ya tiene que ver con una decisión del modelo de negocios, pero por lo general es interesante si se pone un nombre en la plataforma digital, ya sea en la página web o en la aplicación, es interesante el registro de la marca. El registro de marcas se hace ante el INPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Yo en estos dos temas no voy a profundizar porque sé que tienen charlas acerca de estas temáticas, así que cualquier cosa podrán consultar y verán acá en el instituto de volver a tener charlas sobre los temas, pero no quería dejar de comentarlos porque son protecciones jurídicas para lo que son plataformas digitales. Lo que sí vamos a tratar en esta charla es el tema de los términos y condiciones, las políticas de privacidad y la cuestión de los contratos de prestación de servicio o cesiones de derechos de propiedad intelectual. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta al momento de redactar los términos y condiciones y las políticas de privacidad? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos frente a un contrato. Los términos y condiciones y políticas de privacidad son un contrato. La diferencia es que es un contrato digital. Bien. Por ende, al ser un contrato en donde hay un usuario y hay un proveedor de un servicio, ya sea que sea una plataforma para venta o no, es un proveedor de servicio, estamos ante un contrato de consumo. Puntualmente ante una relación de consumo que está protegida por nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Nuestro código equipara al consumidor y al usuario, y lo que hace es generar un nuevo paradigma en lo que es la teoría general de los contratos. Con respecto a la teoría general del contrato, en los términos y condiciones vamos a encontrar todos sus elementos. La existencia del contrato, reconociendo como medio idóneo para celebrar un contrato el término y condición. Se da también el tema de la formación del contrato a través de la teoría de la recepción, cuando el oferente determina el modo de aceptación dando clic en el botón de aceptar. Ahora lo vamos a ver, el click-back, y el aceptante lo admite. Bueno, como les comentaba, se aplica la teoría general de los contratos, por ende que todos los principios generales del derecho también se aplican, y claramente también es de aplicación, como en los contratos físicos, en los contratos digitales también se aplica la no aceptación de la exención de responsabilidad civil de los proveedores. Si voy muy rápido me avisan. Con respecto a los sujetos del contrato, bueno, puntualmente se basan en la estructura del contrato de consumo. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros acá tenemos un consumidor electrónico y un proveedor virtual, ¿sí? Consumidor electrónico, la característica que tiene es que lo hace a través de medios electrónicos y digitales, pero en todo el resto que tiene que ver, se aplica toda la normativa que hace al derecho del consumidor, ¿sí? Es un consumidor que es consumidor final,
que es una persona física, con destino final, utiliza los servicios. Y con respecto al proveedor virtual, es una persona humano jurídica que se vale el entorno digital para generar sus negocios. Bien, muchas veces es difícil de reconocer quién es, como ya sabemos, hay muchas veces que no sabemos a quién reclamar cuando tenemos una cuestión en una plataforma digital, por eso es que insisto en que es tan importante la redacción de los términos y condiciones por un abogado y no un copia y pega como suele hacer muchos emprendedores. Entiendo que muchas veces tiene que ver con un costo, pero otras tantas tiene que ver por desconocimiento o por falta de valor que se le da al término y condición. Bien. Como decíamos que es un contrato en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor y en el marco de la normativa ahora de nuestro nuevo Código Civil y Comercial, que también incorpora toda la normativa de defensa del consumidor, tenemos que ver cómo es la oferta. La oferta en este caso es exactamente igual que en un contrato de consumo, la manifestación es dirigida a persona determinada o determinable. Según nuestra doctrina, la oferta electrónica lo que tiene es que es unilateral de voluntad, que la hacen a través, los proveedores la realizan a través de medios de comunicación o medios informáticos, y ahí está la invitación a la aceptación al usuario en este caso, y el usuario lo acepta a través del mismo medio. Bien, el perfeccionamiento del contrato se da con la aceptación, como en el contrato físico de derecho del consumidor. Y la particularidad de la aceptación en este caso, que es un tema puntual de las plataformas digitales, es que se da a través del clic en el botón de aceptar. Bien, los contratos electrónicos, como dice acá el PowerPoint, es cuando el usuario envía la aceptación de la oferta al proveedor por vía electrónica, como está establecido en la web. En ese momento, con la aceptación de la oferta, es donde se da el perfeccionamiento del contrato. Acá se aplica toda la normativa atinente a la teoría de la recepción de la oferta, de nuestro Código Civil y Comercial. Esa aceptación también determina la ley aplicable, que es la del oferente, porque se considera que la teoría de la recepción se acepta en el lugar de la persona que emitió la oferta, y se hace, como les comentaba recién, a través del Click Wrap Agreement, o conocido como aceptación mediante un clic o aceptación online. Ahora vamos a desarrollar un poquito ese tema, que es lo más puntual de la aceptación de los términos y condiciones. Y a su vez hay un elemento extra en todo lo que es contratos digitales y términos y condiciones, que es la confirmación. Si bien el perfeccionamiento del contrato se considera que sea a través de la aceptación del usuario de estos términos y condiciones, es muy importante que el proveedor después le envíe al consumidor una confirmación de esa aceptación, porque si no el consumidor, el usuario, no tiene noción de si fue aceptado, si fue perfeccionado o no perfeccionado el contrato, ¿bien? Si bien no hace al perfeccionamiento del contrato esta confirmación, sí hace al conocimiento concreto del usuario de que perfeccionó el contrato. Con respecto al Click Wrap Agreement, es el botoncito que ustedes ven siempre después de los términos y condiciones, que dice acepto los términos y condiciones, o un botón común y corriente que diga aceptar, es la forma de prestar consentimiento por medios electrónicos, ¿sí? Con respecto a esta figura, es una figura doctrinaria y jurisprudencial que se formó, no hay una normativa que lo crea, sino que, bueno, ahora vamos a ver que hay algunos tratados internacionales que lo sustentan, pero no hay una normativa que cree el clic en el aceptar términos y condiciones para considerar que es el consentimiento libre, voluntario del usuario para aceptar los términos y condiciones. Con respecto al Click Wrap Agreement, empezó a hablarse de esto en el leading case de Hotmail. Fue un juicio que Microsoft inició contra BanMoney Pay en 1989. Como ven ahí, el objeto de este reclamo era el envío de contenido pornográfico y comercial no autorizado por correo electrónico de Hotmail a millares de usuarios de Internet. Esta empresa, BanMoney Pay, era una empresa que generaba contenido pornográfico. ¿Qué hacía? Le enviaba a todos sus usuarios, o no, a través de las cuentas de Hotmail, o sea, de Microsoft, contenido pornográfico y comercial. Y eso está prohibido por la legislación de Estados Unidos, ¿sí? Más que nada, la cuestión comercial vinculada con la cuestión pornográfica. Y de hecho, dentro de los propios términos y condiciones de Hotmail, estaba prohibida esa finalidad para la utilización de los mails. El tribunal lo consideró válido a los términos y condiciones de Hotmail, y planteó el tribunal que
Ban Money Pie, al haber hecho clic en el botón aceptar, había aceptado los términos y condiciones. Por ende, que no solo consideró que había violado una normativa de los Estados Unidos, sino que hubo un incumplimiento contractual y se generó un daño irreparable, generando una indemnización por daños y perjuicios en favor de Hotmail. A partir de ahí se empezó a hablar del Click Wrap Agreement y del valor que tiene el botón aceptar o el botoncito de poner aceptar los términos y condiciones en las plataformas digitales. De ahí en adelante se sucedieron bastantes fallos y doctrina y jurisprudencia respecto de la validez de este Click Wrap Agreement para dar el consentimiento y considerar vinculante un término y condición respecto de un usuario y un proveedor. Yo acá les puse los más trabajados a nivel doctrinario, son en los que más se basa la doctrina para establecer esta validez. Particularmente el de Ticketmaster y Ticket.com, les puse un temita en particular porque me parecía interesante para tener en cuenta al momento de redactar términos y condiciones de una plataforma. En este fallo lo que se trató, al margen de la validez vinculante del Click Wrap Agreement para los términos y condiciones, se planteó que el simple hecho de que haya un link derivado de los términos y condiciones no funcionaba, no servía como válido para dar el consentimiento a ese contrato digital, sino que tiene que tener el botón aceptar o el botón de clic que se pone todo el tiempo. 4 de estos fallos cuestionaron la validez de las cláusulas de jurisdicción que quedan aceptadas con el Click Wrap Agreement, porque claramente hay muchas veces que terminan siendo abusivas esas cláusulas, porque muchas plataformas tienen jurisdicción en los Emiratos Árabes Unidos, y por ahí una persona que necesita hacer un reclamo contra una plataforma digital, para poder hacer ese reclamo tiene que contratar un estudio jurídico en los Emiratos Árabes Unidos. Pero todas ellas coinciden en la eficacia jurídica de la comunicación expresada mediante el Click Wrap, para declarar la voluntad, para dar el consentimiento a los términos y condiciones. Y todas ellas también trataron el tema de los contratos predispuestos y de adhesión, y consideraron que en este caso no había abuso de parte de las plataformas respecto de tener un término y condición que es un contrato de adhesión, porque todos los usuarios tienen la posibilidad o de no aceptar, o de leer los términos y condiciones antes de hacerlo, y aceptar o no aceptarlo. Con respecto al consentimiento a través del Click Wrap Agreement y, y lo vinculante que es ese consentimiento para considerar perfeccionado un contrato, que son los términos y condiciones, hoy en día hay 2 normativas internacionales de las cuales Argentina es parte, que sustentan esta figura. Una es la UNCITRAL, no sé si la habrán escuchado alguna vez, es la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico de la ONU, fue aprobada en 1996, y tiene 2 artículos que tratan esta temática. Uno es el 11 y otro es el 12, que establecen que la oferta y la aceptación puede ser expresada por medio de un mensaje de datos, porque cuando uno da clic en el botón aceptar, o cuando pone la tilde en el botoncito de acepto los términos y condiciones, eso genera información a nivel técnica en Internet, genera datos, envía datos, ¿bien? Y a su vez, el 12 establece que nunca se le va a negar fuerza vinculante a un contrato por haber sido formado a través de un mensaje de datos. Por ende, estos dos artículos de la UNCITRAL son 2 artículos que sustentan la validez y el valor vinculante que tiene el clic en el aceptar en los términos y condiciones para perfeccionar un contrato. Y a su vez la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, ratificada por la Argentina, que todos la deben conocer, supongo que los que son abogados y que están subidos la deben haber trabajado en derecho internacional. Hay un artículo dentro de esa convención que establece que los contratos no requieren de forma alguna, ni para su validez, ni para su prueba. En estas 2 normativas es en la que se basa la doctrina de jurisprudencia de hoy, para considerar que es válido el Click Wrap Agreement como consentimiento para el perfeccionamiento de un contrato, y que da validez a los términos y condiciones. Otro tema que hay que tener en consideración con la redacción de términos y condiciones es que nuestra legislación establece el derecho de arrepentimiento o revocación de la aceptación cuando se generan los contratos, ya sea fuera del establecimiento, en donde están expuestos, o cuando son a distancias. Nuestro Código Civil y Comercial también lo receptó, esto ya venía desde la normativa de defensa del consumidor, ahí no lo puse, pero es el artículo 34, si no mal recuerdo,
y lo receptó también nuestro Código Nacional Civil y Comercial, la reforma del 2015. Este derecho de arrepentimiento es irrenunciable, es de orden público. El consumidor tiene derecho a que sea informado sobre su existencia, de hecho se les requiere, ahora vamos a ver más adelante, pero hay una normativa nueva que salió el año pasado, se requiere que sea visible este derecho a arrepentimiento, o sea que el usuario sepa que al no estar en presencia del producto, más que nada se va a dar con productos, porque es muy difícil que se dé con servicios, pero al no estar en presencia del producto y poder verlo, probarlo y saber si es lo que él quiere, o X motivo, porque no hay necesidad de dar un motivo por el cual arrepentirse o revocar la aceptación, se le tiene que informar, porque no tiene por qué saberlo el usuario. Generalmente en la vida cotidiana, en el mundo físico, no existe esta posibilidad. Por ende, si bien uno tiene la garantía, pero no tiene la posibilidad de revocar la aceptación o de arrepentirse y devolver todo sin costo. Bien. Por ende, el derecho de información que tiene el usuario respecto de este derecho de arrepentimiento, revocación de aceptación, es muy importante. Bueno, como les dije recién, es sin costo alguno. El plazo que tiene el usuario para ejercer este derecho de arrepentimiento o revocación de aceptación son 10 días desde la entrega del bien a la celebración del contrato, lo último que ocurra, y todos aquellos acuerdos o contratos que se generen entre el proveedor y el usuario en ese plazo, entre que ya sea se le entregó el bien o que suscribió el contrato y revoca esa aceptación, no tienen validez. Todo esto lo estoy comentando porque son temas que tienen que estar tenidos en cuenta al momento de asesorar a una persona para armar una plataforma digital. Si bien probablemente el derecho de arrepentimiento en un término y condición simplemente sea una explicación mínima en una oración, y de hecho la mayoría de los temas que vamos a estar viendo ahora, o que estamos viendo ahora, van a ser por ahí simplemente 2 oraciones, son temas que tienen que estar porque se les tiene que informar al usuario o porque se les tiene que dar protección al usuario, o porque el propio proveedor necesita protegerse ante posibles circunstancias que se puedan ir dando. Como les comentaba recién, a raíz del derecho de arrepentimiento o de la revocación de la aceptación que se reguló a través de la Ley de Defensa del Consumidor y del Código Civil y Comercial de la Nación, en el año 2020 la Secretaría de Comercio Interior de la Nación dictó la resolución 424 del 2020, en donde les exige a todos los proveedores de bienes y servicios que comercialicen sus productos o servicios a través de páginas o aplicaciones web, que cuenten con un botón de arrepentimiento. ¿Sí? Seguramente ustedes ahora, cuando entran a plataformas digitales, vean un botón que dice botón de arrepentimiento. Bueno, eso es una exigencia normativa, y tiene que llamarse botón de arrepentimiento por la normativa. Ese link tiene que ser de fácil acceso, directo a la página, en la página de inicio tiene que estar, en un lugar destacado, o sea, tiene que llamar la atención, porque el usuario tiene que verlo y decir, yo puedo arrepentirme, ¿de qué me puedo arrepentir? Y en algún momento va a entender que se puede arrepentir, pero por lo menos el proveedor se cuida de que eso está bien expuesto, que está destacado, con un tamaño adecuado, ubicación visible, que no dé lugar a dudas del trámite de cómo hacerlo. Y lo que es muy importante en este caso, el botón de arrepentimiento, es que la resolución exige que no se le pongan trabas al usuario para poder hacer uso de ese botón de arrepentimiento, ¿sí? Tiene que ser un botón que no tenga requisitos previos, que no tengas ni que registrarte previamente para poder hacer uso del mismo, ni llenar un formulario, ni generar ningún tipo de procedimiento previo para poder hacer uso del botón de arrepentimiento de la aceptación. Una vez que el usuario decide arrepentirse de su aceptación y presiona el botón de arrepentimiento, el proveedor tiene 24 horas para informarle el número del código de identificación y de arrepentimiento, para que pueda hacer un seguimiento. De más está decir, con todo lo que les dije antes, que nada de todo esto exime al proveedor del deber de información, como hablábamos antes. El proveedor tiene que informarle claramente al usuario que tiene la posibilidad de arrepentirse y en el plazo que corresponde. El Código Civil y Comercial establece 3 casos en donde el derecho de arrepentimiento no se puede ejercer, y que son lógicos, porque en realidad son casos en donde la necesidad del usuario se agota con el hecho de recibir el producto o de suscribir el contrato, porque son cuestiones de que, ya sea el inciso A, ustedes van a ver que dice productos confeccionados conforme especificaciones suministradas por el consumidor, o claramente personalizados. Además está decir que en ese caso no existe arrepentimiento alguno, porque está hecho a pedido y a gusto del usuario. Como mucho habrá un reclamo o habrá un pedido de reforma o modificación, pero no de arrepentimiento. En ese caso no protege
el derecho de arrepentimiento al usuario, o sea, no es un derecho totalmente libre, por decir así. Es un derecho lógico, es un derecho en donde al usuario se le da la posibilidad de arrepentirse por el hecho de que no está en contacto con el producto que está contratando. Entonces, eh, este inciso lo que hace es proteger a los casos en los cuales el cliente mismo lo pidió, el usuario lo pidió, y no te estarían dando la opción de que te arrepientas, ¿bien? Claramente uno se puede arrepentir indemnizando a la otra parte, pero no mediante este procedimiento. Y los otros dos incisos en los que les decía al principio, son casos en los cuales o se agota el producto por la ya recepción del producto, porque ya se vio, o, no, o con el simple hecho de dar un clic uno tiene acceso a esa información, como sea en el caso de Prensa Diaria, cuando uno se suscribe, por ejemplo, a los diarios que muchas veces les piden que para poder continuar, que acepten los términos y condiciones, que se hagan una cuenta, bueno, en esos casos no se aplica el derecho de arrepentimiento. Claramente abajo les puse salvo pacto en contrario, como todo lo que es en derecho privado posible. Por otro lado, una temática interesante a tener en consideración, y que por ahí es un tema bastante esquivo por todos nosotros, por lo técnico que es. Igualmente sé que tienen charlas respecto en el instituto, respecto de protección de datos personales más puntuales y más detalladas. Yo simplemente en esta charla lo que quiero darles son la información de qué hay que tener en consideración para poder hacer una buena recopilación de datos y un buen tratamiento de datos personales sin violar la ley. Bien, cuando tenemos plataformas digitales, al margen de que, como dijimos hace un rato, una de las riquezas más grandes que tiene Internet hoy en día es los datos que proporciona, a su vez se generan bases de datos con eso, ¿sí? Esas bases de datos tienen que estar consentidas por el titular del dato. El titular del dato es la persona. O sea, yo, Laura, soy titular de mis datos personales. ¿Cuáles son mis datos personales? Muchísimos. Pero puntualmente va a estar mi nombre. Bueno, justamente les estoy diciendo los que no necesitan el consentimiento para ser tratados. Pero, por ejemplo, mi correo electrónico es un dato personal mío. Hay varios datos personales que van a estar dando vueltas en una plataforma digital y que para que el proveedor, el responsable de esa base de datos, pueda hacer uso correcto, tiene que estar en los términos y condiciones detalladas algunas cuestiones, como ser, tiene que estar la finalidad por la cual se recopilan los datos, tiene que ser clara esa finalidad, y realmente se tiene que entender en la utilización de la plataforma que esa es la finalidad para la cual se requieren esos datos que se le piden al usuario como titular de dato personal. No se pueden recopilar datos por tiempo indeterminado, tiene que ser por un tiempo determinado o determinable. Se les tiene que proporcionar un mecanismo para rectificar o suprimir datos que consideren que están mal o que no quieren que estén, y a su vez se le tiene que proporcionar al usuario los datos de contacto del responsable. Bien. Empecé por abajo en vez de por arriba del PowerPoint, pero la charla me llevó a eso. Con respecto a los datos que se pueden recopilar, los datos personales requieren consentimiento del titular, ¿sí? El dar el aceptar en el Click Wrap Agreement, en el botoncito de aceptar, en el cuadradito al lado de acepto los términos y condiciones, ese consentimiento se considera válido para considerarse un consentimiento libre, expreso e informado. Bien. ¿Para qué cuestiones no se requieren ese consentimiento para recopilar los datos? Cuando se recopila nombre, DNI, identificación tributaria, ocupación, fecha de nacimiento, domicilio. Y después, en ese caso, son datos personales, y después los datos obtenidos por fuentes de acceso público, o sea, datos que se obtienen por googlear. Yo googleo y obtengo información de alguna página que no está violando el derecho de datos, la protección de datos personales, claramente, y obtengo datos, ese es un caso de acceso público. En caso del Estado, cuando recopila datos en funciones propias del Estado o por una obligación legal que se le impone. Y también existe la posibilidad en cuanto a operaciones de entidades financieras y las derivadas de la relación contractual científico-profesional que tenga el titular del dato, y que sea necesaria esa recopilación y tratamiento del dato para el desarrollo o cumplimiento de ese contrato, de ese producido científico, o para el trabajo profesional de la persona. En esos casos, el consentimiento no es requerido para recopilar de manera correcta los datos personales.
Y un tema muy interesante para el tema de protección de datos personales es la cesión de esos datos. Claramente está prohibida la cesión de esos datos sin el consentimiento del titular del dato. Por ende, es importante que cuando se haga una cesión de datos, sea por la causal que fuere, que se le informe al titular y que se le dé la opción de aceptarlo, ¿sí? Hoy en día en Europa ya se está exigiendo que tenga pop-ups las plataformas para pedirles que lo acepten. En lo que tiene que ver con con protección de datos personales, Europa, la Comunidad Europea es la princesa en todo esto, es como la que nos lleva por el camino al resto de los países en cómo hacer para cumplir con las normativas de protección de datos. Hace unos años en la Comunidad Europea se dictó el nuevo reglamento de protección de datos personales y estableció normativas mucho más estrictas y rigurosas, que acá en la Argentina todavía no las tenemos, pero vamos en camino. Hoy en día en el Congreso de la Nación, creo que ya ahora perdió estado parlamentario, pero hay un proyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos en consonancia con cómo está el reglamento de la Comunidad Europea. Dicho sea de paso, la Argentina está considerada por la Comunidad Europea como un Estado que es adecuado al tratamiento de datos. Eso significa que la Comunidad Europea les dice a sus ciudadanos interactúen tranquilos con plataformas o con entidades de la Argentina, porque se supone que la normativa argentina, digo se supone porque una cosa es la normativa, después hay que ver el cumplimiento, que la normativa argentina está adecuada a los requisitos que se tienen en la Comunidad Europea para la protección de datos personales. Temas importantísimos a tener en consideración con respecto a protección de datos personales: las imágenes y los registros fílmicos son considerados datos personales, y los datos de geolocalización y tracking, o sea, los GPS, la ubicación y desplazamiento de las personas, también es considerado un dato personal. Por ende, en estos casos hay que respetar también todas las cuestiones referentes a la Ley de Protección de Datos Personales que vimos recién. En el caso de imágenes y registros fílmicos, es necesario que previamente al tercero de quien se está recopilando el dato se le informe acerca de esa recopilación. De hecho, la Dirección de Protección de Datos Personales, que depende de la Agencia de Acceso a la Información Pública de la Nación, cuando uno registra una base de datos de imágenes o registros fílmicos, les proporciona un flyer en donde hay una cámara y dice, esta institución, esta entidad, cumple con la ley 25326 de protección de datos personales. Bueno, a su vez, cuando se registran esas bases hay que presentar manuales de tratamiento, que se establece para qué, por qué tiempo, en dónde, cuándo va a estar filmando. Y con respecto a la geolocalización, lo más importante de todo es respetar el principio de calidad del dato. O sea, cuando uno geolocaliza o traquea la ubicación de una persona, se necesita que ese dato sea cierto, adecuado, pertinente y no excesivo. Bueno, otro tema a tener en consideración al momento de redactar términos y condiciones y al momento de desarrollar las cuestiones jurídicas en una plataforma digital, tiene que ver con quién es el titular de la propiedad intelectual de esa plataforma y del contenido que tiene la plataforma. Yo acá lo que hice fue separarles en cuando es obra por encargo o cuando es una obra en relación de dependencia. Bien, por lo general cuando es obra por encargo, yo ahí les puse en un cuadrito información, pero básicamente se va a regir por el contrato. El tema es que muchas veces no se suscriben contratos. Cuando yo contrato a alguien para que me desarrolle un software, por lo general no armo un contrato, no suscribo un contrato con ellos, sino que simplemente es de palabra o por ahí una interacción de mails. Entonces, es muy importante tener esos contratos porque después la discusión está en de quién es el software. ¿Es del que lo hizo o es del que lo está explotando a nivel comercial? Con respecto al software en particular, es una excepción en todo porque el software, y también incluso, primero voy a ir por lo de relación de dependencia, ahora les digo lo del software, pero cuando hay relación de dependencia, claramente el principio y la presunción es que la titularidad es de la empresa. Lo que se recomienda a las empresas cuando se desarrollan productos o propiedad intelectual dentro de la misma, se recomienda que cuando se les hace firmar los contratos, se les haga firmar un contrato de confidencialidad y en ese mismo contrato una cesión de derechos de propiedad intelectual para evitar estos posibles problemas. ¿Por qué digo que el software es una excepción en todo esto?
porque cuando se generan los derechos de propiedad intelectual dentro de una empresa, los derechos de propiedad intelectual, puntualmente los derechos de autor, tienen dos partes, la parte patrimonial y la parte moral. Bien, la parte moral siempre queda en cabeza del autor, y la parte patrimonial es la que se puede ir cediendo, licenciando, es la que se va transfiriendo. En el caso del software, eso, si nosotros consideramos que el empleado en relación de dependencia es el autor, siempre va a contener los derechos morales. Entonces, la normativa, incluso la ley de derecho de autor nuestro, en su inciso D del artículo 4, establece que cuando se desarrollan programas de computación en el marco de un contrato de trabajo, la presunción, y es una presunción que admite prueba en contrario, pero la única prueba en contrario que podés encontrar es un contrato, es una presunción de que la autoría es de la empresa. Bien, estos temas son interesantes para tenerlos en consideración al desarrollar una plataforma, pero también para los términos y condiciones, porque es importante poner en los términos y condiciones cuáles son los derechos de autor que tiene el proveedor, sea que los tenga, ahora me estoy adelantando a otro tema, pero sea que los tenga por licencia, o sea que los tenga por autoría, pero es importante que toda esta información esté incorporada en los términos y condiciones. Vuelvo a lo que dije hace un rato. Generalmente toda esta información está en una línea, ¿bien? Con respecto a lo que no puede faltar en los términos y condiciones y las políticas de privacidad. O sea, recién veíamos toda la cuestión de el por qué un término y condición es un contrato y por qué es vinculante y por qué hay que tener en consideración un montón de normativa y aspectos del derecho al momento de trabajar los términos y condiciones. Y ahora lo que les quiero mostrar es un compiladito de todo lo que estuvimos viendo que no puede faltar en los términos y condiciones. Yo acá les puse la normativa, bueno, claramente el Código Civil y Comercial de la Nación, está involucrada la Ley de Defensa del Consumidor, una resolución del Mercosur, que es la 3719, que establece el tema de la videovigilancia y la contratación por medios electrónicos, la Secretaría de Comercio Interior, Secretaría de Comercio Interior de la Nación, la resolución 270 también, la Ley de Lealtad Comercial, una resolución de la Secretaría Técnica, la Ley de Protección de Datos Personales, me estoy acordando mientras que las leo, por eso voy parando, de Protección de Datos Personales, esta ahora me fijo que no me acuerdo cuál es, y las disposiciones esta disposición es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que es la que establece el tema de las imágenes consideradas como como datos personales. Por ende, ¿qué no puede faltar en los términos y condiciones? La información tiene que ser clara, cierta, detallada, gratuita. Cuando en la plataforma se provean de productos que son cosas riesgosas, siempre tiene que ir acompañada del manual. Los términos y condiciones siempre tienen que tener el nombre, domicilio y quit del oferente. En caso de corresponder, identificación del fabricante. Todos estos datos que yo les estoy leyendo son todas cuestiones que están en toda esta normativa que les leí recién, ¿sí? Por ahí son dos artículos, un artículo de la normativa, pero son temas que se tienen que tener en consideración en los términos y condiciones. En caso de que haya productos sujetos a regímenes de autorización previa, que en los términos y condiciones se detalle cuáles son esos registros que se tienen, ¿sí? Eso más que nada para cuando hay productos que tengan certificación de ANMAT, o por ahí certificaciones ISO, o incluso cuando hay derechos de propiedad intelectual registrados, también es interesante que estén en los términos y condiciones para evitar posibles problemas el día de mañana. Bueno, acá como les decía recién, la información acerca de los derechos de propiedad intelectual, si existen licencias, las formas en que se pueden utilizar la información de la plataforma. Hay una forma interesante de hacer uso de la información de las plataformas, siempre y cuando obviamente el titular de ese derecho de propiedad intelectual lo quiera, y también genera una rápida difusión en lo que es Internet, en el mundo de Internet, incorporar este tipo de licencias. Las más conocidas son las licencias Creative Commons, son licencias que presuponen el derecho de autor, o sea, para poder incorporar esas licencias en una imagen, en un producto, en un producto digital, en un libro, en digital, o no, físico también.
o en cualquier tipo de creación protegida por el derecho de propiedad, el derecho de autor, las licencias Creative Commons lo que hacen es, permiten que los usuarios utilicen esas imágenes, o esa información, o esa documentación, sin necesidad de firmar un contrato de licencia con el titular, ¿sí? Lo que presupone el derecho de propiedad intelectual, digo, porque esas licencias sí exigen siempre que se ponga quién es el autor. Pero después, lo que hacen esas licencias es, el autor elige qué combinación de esas licencias quiere hacer. Es más complejo, pero a grandes rasgos es así. Hay distintas combinaciones que se pueden hacer, o sea, se puede pedir que se replique de la misma manera, o que se pueda modificar, o que tenga un uso comercial, o que no tenga uso comercial. Y eso se genera con unos loguitos que tienen las licencias Creative Commons. Por ende, quien quiera hacer uso de esas imágenes o de esa información o documentación, con el simple hecho de ver los loguitos, sabe cómo puede utilizar esa información o documentación. Lo único que nunca puedes dejar de hacer es respetar la autoría, o sea, decir quién es el autor, pero no necesitas firmar contratos de licencias con la persona para poder hacer uso. Bueno, claramente que es importante que en los términos y condiciones están las características esenciales del producto o servicio, incluidos los que tienen riesgo para la salud, seguridad de los consumidores, como charlamos recién, el botón de arrepentimiento, es importante que esté. En caso de corresponder, si es una plataforma por la cual se venden productos o servicios, el precio con todos sus derivados, los impuestos, la discriminación de los costos adicionales, etcétera, las modalidades de pago, la periodicidad de los pagos, el costo financiero por las operaciones y los plazos. Como lo hablamos antes, que tenga un fácil acceso a los términos y condiciones, que las condiciones a que se sujeta la garantía legal y contractual esté aclarada también, en caso de que sean productos que conlleven garantía. Bueno, que el servicio de atención al cliente sea claro, o sea, que tengan acceso los usuarios a esa posibilidad. Tema importantísimo a incorporar en los términos y condiciones es el tema de la publicidad, al margen de, que ya todos sabemos que está prohibida la que es inexacta o que genera, por ocultamiento, genera al usuario confusión, error o engaño. Tenemos que tener en consideración que la ley de lealtad comercial prohíbe que en cualquier medio, no solo en lo digital, se condicione un premio a la compra de bienes o servicios cuando intervenga el azar. Y por otro lado también prohíbe que se promuevan o organicen concursos o certámenes o sorteos condicionados a la compra de un producto o servicio. ¿Esto por qué lo puse en negrita? Porque hoy en día muchos emprendedores que lo que hacen es generar todos sus negocios a través de redes, que no generan una plataforma digital, sino que hacen a través de redes sociales, generan sorteos y condicionan a la compra de algo la obtención de un premio a través de ese sorteo. Bueno, es interesante tenerlo en cuenta, porque muchas veces a muchos les habrá pasado que alguien le dice, mira, empecé a hacer esto por Instagram, y ahora de golpe tengo un montón de usuarios y seguidores, y quiero formalizarlo un poco más, y quiero hacerlo mejor. Bueno, estos temas son temas que en redes se ve todo el tiempo y no se respeta, y algún día alguien va a tener un problema. Entonces, ya que estamos en una charla del Instituto de Derecho Informático, me parece interesante traerlo a colación para incorporarlo, si bien no en los términos y condiciones, pero sí en la protección de los emprendedores que desarrollan plataformas digitales. Bueno, como dijimos recién, que esté toda la información acerca de cómo se recopilan los datos personales, la finalidad del tratamiento, la recopilación, los mecanismos de rectificación y los datos de contacto del responsable de la base de datos. Bueno, no sé si fui muy rápido, no sé si se entendió, no sé si hay preguntas en el chat o no, si se entendió o alguien quiere hacer consultas. A grandes rasgos, estas son las cuestiones que hay que tener en consideración al momento de proteger una plataforma digital. No sé si alguien tiene consultas o dudas al respecto. Te escucho. Flor, te escucho. Hola Lau, sí, súper clara la presentación, así que la verdad te felicito. Gracias. La voy a presentar a Florencia. Florencia es abogada en Globant. Florencia es de Buenos Aires y fue compañera mía, es muy amiga de Marval del Estudio de Buenos Aires.
Así que gracias, No. Flor, por subirte, mirá. No, me reinteresó la charla, así que la verdad, y me viene súper bien. Estamos constantemente trabajando con términos y condiciones, obviamente en plataformas, así que la verdad que estuvo muy bueno. Me quedaron dos dudas de dos cosas que dijiste. La confirmación de la aceptación, que si bien no hace al perfeccionamiento del contrato, o sea, confirmarle al usuario que su aceptación entró, sería. ¿Hay algún riesgo que conlleve no darle esa confirmación? O sea, si bien no hace al perfeccionamiento del contrato, ¿ves que puede llegar a tener algún riesgo futuro? Sí, en realidad no lo tiene jurídicamente, porque nosotros tomamos la teoría de la recepción para el perfeccionamiento del contrato, no por el momento, pero yo creo, esta ya es mi opinión, que teniendo una normativa que es pro consumidor, que se trata de protegerlo al máximo porque se considera que está en una situación más vulnerable que la plataforma, en caso de eso llegar a un conflicto judicial, se va a considerar que no tuvo por qué tener, por más de que esté la teoría de la recepción el perfeccionamiento del contrato, yo creo que a nivel judicial esto siempre tiene que ver con el criterio de un juez, claramente, pero yo creo que a nivel judicial puede llegar a generar un conflicto. De ahí a que lo gane, yo no creo porque, o sea, teóricamente es la teoría de la Sí, muestra buena recepción, fe también, ¿no? Sí. tal cual, pero me parece que es algo que no debería llegar nunca a un litigio, porque una cuestión así debería terminar en una mediación probablemente, pero sí, para mí se puede generar un conflicto con eso. Ok, ok, bien. Y el otro es el derecho de arrepentimiento o revocación. Hablaste de un plazo bastante corto entre la aceptación y es distinto del derecho que tengas de terminación posterior. O sea, no es que no te puedes arrepentir nunca más. O sea, podés terminar el contrato como una terminación. Tal cual. En realidad el derecho de arrepentimiento tiene que ver con que vos directamente se des cuenta que no lo compraste o que no lo Claro. contrataste. ¿Sí? Que O sea, no sean tenés nulas, vos. que se consideren nulas cualquiera de las acciones que en el medio sucedieron, digamos. Exacto. Después, la posibilidad de la persona arrepentirse y pagar lo que corresponda, no sé, se me ocurre viajes, pero justamente no es un ejemplo bueno porque tiene una normativa toda muy específica, pero cuando uno después cancela un contrato, es como cualquier otro contrato, las consecuencias lógicas de la indemnización que hay que resarcir por Claro, una, por exacto. una, por un incumplimiento contractual o por una rescisión contractual. Ujú. Bien, Sí. perfecto. Buenísimo. Gracias. Gracias por subirte. A ver, Viviana dice en el chat. Lau, yo tengo una para comentar. ¿Escuchó? No sé si es una pregunta, un comentario, como para precisar un poco. Creo que en la definición que diste de plataforma, de algún modo, y casi toda la charla, por no decir toda, está centrada obviamente en lo que tiene que ver con el usuario consumidor, prácticamente como sinónimos. Pero hay algunos casos donde se discute acerca de la aplicación de la normativa de consumidor cuando se trata de empresas y en negocios B2B, ¿no? Business to business, donde en realidad a veces, inclusive en marketplace, donde se une oferta y demanda, pero capaz que los usuarios son justamente la demanda, pero no son la oferta, y la plataforma opera como intermediaria. Creo bueno, que no es así en todos los casos, y que bueno, por ahí hay que tener en cuenta cuál es el modelo de negocio de la plataforma en sí, y si realmente está prestando servicios o vendiendo productos directamente a consumidores finales, como los conocemos por ahí dentro Y de lo que tal es el cual. Estatuto de Defensa del Consumidor, y poder discriminar de que a veces hay algunas plataformas que quizás no entren en este concepto de esta defensa particular que tienen los consumidores, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, con respecto a lo que decís, Hernán, hay muchísimos fallos en donde consideran la intermediación que queda fuera de toda la situación. Y es la gran discusión que hay hoy también, en lo que lo llevo al plano de las apps, la gran discusión que hay en cuanto a si la app es la responsable del negocio en sí, que tiene el modelo de negocio incorporado o no, también, o sea, es la típica discusión que hay en cuanto a hasta dónde es la intermediación y hasta dónde no. Hay fallos icónicos como los de Google, que los considera intermediarios y que no tienen responsabilidad siempre y cuando ni bien se hayan enterado de algún tipo de violación, hayan dado de baja Pero sí, es cierto, totalmente de acuerdo. Yo lo hice en un general, pero sí, tal cual. Hay plataformas en las cuales no se aplica estas situaciones y por eso también, como decía al principio, es muy importante
cuando nos llega algún cliente o algún conocido que esté desarrollando plataformas o apps, que no corten y peguen, porque cada plataforma en particular tiene sus particularidades, vale la redundancia, pero sí, es como vos decís, tal cual. Hay algunas en las cuales no se va a aplicar esta estructura, esta es la generalidad, es algo más genérico, pero en todas hay que ver el caso en concreto, ¿no es cierto? Sí, Algunas van a siempre. tener mucho más que ver con tema de recopilación de datos, porque van a depender de la información, de la geolocalización, y hay otras que no van a tener nada más que simplemente decir, bueno, porque algunas ni siquiera te suscribís como usuario, sino que navegás. Entonces los datos que vas teniendo son datos todos disgregados, no son datos unificados ni Sí, datos identificables hacia el sujeto. claramente lo que tiene que ver más con los sitios y las web apps y demás, o sea, evolucionaron desde páginas meramente estáticas hacia plataformas súper complejas y contratos multilaterales y ya conexos hoy, ¿no? También está bueno toda la nueva teoría que recoge el Código Civil a partir de su última modificación de la posibilidad de vincular contratos, ¿no? Porque hoy capaz que pedimos a través de Rappi o de pedido ya, capaz que estamos pidiendo, no sé, algo para comer, y hay un montón de relaciones jurídicas involucradas súper complejas que claramente difieren de lo que fue el surgimiento o el nacimiento de todo este fenómeno, ¿no? Hoy mucho más complejo. Sí, yo creo que está bueno, o sea, la charla, lo que les planteaba al principio, como disparador para empezar a ver, o seguramente hay muchos que ya lo hacen, pero digo, quienes no, para empezar a ver todas las temáticas que están involucradas en la redacción de los términos y condiciones de una plataforma. Después cada uno tendrá que tener su dinámica con el negocio en particular que le toque trabajar y ver por dónde ir. Claramente, si vas a estar en una plataforma en donde se hace marketplace, va a ser distinto. Si vas a estar en una plataforma en donde se exhiban productos que son, no sé, por decir, ropa interior y tenés que proteger los derechos de los menores, o hay muchas cuestiones que después hacen a la normativa específica de cada temática de la plataforma en sí o de la app. Tal cual. Bueno, te felicito y muchísimas gracias porque la verdad que espectacular. No, gracias a ustedes. No sé si alguien tiene. Fue cortita, pero bueno, no sé si es que yo hablé rápido o que la llevé así, pero no sé si alguien más tiene preguntas, dudas. Perdón, voy a agregar algo. Primero, bueno, me parece que no fue corta la charla, sino que hubo mucha información y presentada de forma muy concisa, así que no me parece que haya faltado nada. Sí, estoy de acuerdo en lo último que planteas sobre las particularidades de cada caso. Entiendo en que todo lo que se habló hasta acá es en términos generales y que después, según la dinámica de cada sitio, va a tener particularidades y características únicas que van a hacer a la modificación de cómo van a ser no solamente los términos y condiciones, sino incluso la propia política de privacidad de datos. Y estaba pensando mientras hablabas esto último en algo muy interesante que es para comentar. Miren, un caso que puede ser paradigmático de cómo se puede modificar algo que en el resto de los términos y condiciones en sitios generales es casi una regla que tiene que ver con el consentimiento para la cesión de los datos de los usuarios, que la Ley de Protección de Datos Personales lo tiene muy contemplado y necesitamos ese consentimiento. Si el sitio se trata, y que cada vez hay más, de este nuevo tipo de emprendimiento llamémoslo, pequeñas financieras online, donde se pueden obtener créditos, hay algo muy particular que es, en ocasiones, esas carteras de deuda eventualmente se ceden, se forman fideicomisos donde se ceden los derechos crediticios y demás. Hay un artículo en la ley 24441, que es la ley ¿cómo se llama? No recuerdo específicamente, tiene que ver con la construcción, el financiamiento de la vivienda y la construcción. El artículo 70 establece la no necesidad, cuando se cede la cartera completa de créditos, de notificación de esa cesión a los deudores. ¿Qué implica esto? Que en la Ley de Protección de Datos Personales necesariamente la cesión de los títulos de crédito abarca también la cesión de los datos personales de los titulares de esas deudas. Entonces hay pequeñas excepciones que tienen que estar contempladas también en las particularidades, porque hay que citar esta normativa en los términos y condiciones cuando se trata de algún tipo de página relativa al otorgamiento de créditos. Y son excepciones que nos vamos encontrando quizás en este tipo de situaciones. La verdad que
muy interesante. Me gustó mucho la temática, Laura. Creo que hablo por todo el instituto. Con respecto a lo que me olvidé de decir al principio, yo puse todo junto, términos y condiciones de política de privacidad, y eso lo hice simplemente porque no, en políticas de privacidad considero que, como dice Fede, es un tema para ahondar muchísimo, y que sé que hay charlas específicas de la temática. Entonces, como hacen todo a un conjunto, porque una plataforma que tenga simplemente términos, hay muchas políticas de privacidad que se ponen dentro de los términos y condiciones, y otros que se hacen independientes, pero como había mucha información, y sé que después las políticas de privacidad lo tratan aparte, yo lo trabajé todo en conjunto, pero como dice Federico, realmente es una temática, tal como lo que decía Hernán recién, es una temática, la protección de datos, que tiene sus aristas, que dependiendo del objeto de la plataforma o del objeto de la app, puede variar. Por eso es que siempre digo, no copien y peguen, y que lo redacte alguien que esté en tema, claramente. No solamente en ese punto tenés razón, sino que a veces es importante hacer la diferenciación por una cuestión práctica de los developers. Cuando se hace una aplicación, en las tiendas de aplicaciones es necesario indicar la URL, la dirección web, por un lado de la política de privacidad y separado los términos y condiciones. Entonces, son dos cuestiones contractuales independientes entre sí. Ahí es Igual viste donde que entra la muchos términos y importancia de la condiciones lo incorporan participación como del si letrado. fuera algo al pasar. Muchos términos y condiciones lo incorporan como si fuera algo al pasar, ponen 2 parrafitos de cómo recopilás los datos. Pero sí, tal cual, totalmente. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Yo a disposición. No sé, yo no leí el chat, pero me parece que no. Gracias, No, Lau. Te agradecimiento. Te agradezco por venir al instituto. Y no sé si no hay más dudas, creo que ya podemos ir cerrando. Y gracias obviamente a todos los que vinieron a la charla del instituto. Pronto estaremos con más novedades de charlas. Bueno, Ani, gracias a ustedes, en serio, gracias por el espacio, y bueno, que sigamos teniendo este tipo de charlas en temáticas que realmente me parece que valen la pena compartir, porque es muy enriquecedor. De hecho, creo que con Fede y con Hernán hemos charlado 1.000.000 de veces y nunca tuvimos la posibilidad de interactuar en temáticas así, porque charlamos de cualquier otra cosa menos de esto, así que me parece súper interesante la interacción, y nada, gracias, en serio. Tomás pregunta si subimos la charla al canal de YouTube, y sí, la van a subir después de unos días al canal del colegio, al canal del Colegio de Abogados de Rosario, después la suben. Sí, va a estar online, y les dejo un disparador quizás para un evento futuro que vamos a hacer, y tomando la charla de la doctora Exman como punto de partida. Una vez que tengan los términos y condiciones bien redactados y aplicados a un sitio y se surja un conflicto legal, ¿cómo probamos que el usuario efectivamente aceptó? ¿Cómo es la prueba electrónica detrás de eso? ¿Cómo viene dentro del proceso? ¿Cómo lo incorporamos? Como tema para debatir a futuro. Bueno, Laura, 1.000.000 de gracias por venir al instituto. Gracias a todos los asistentes. Los vamos a estar invitando a los próximos eventos. En las próximas semanas vamos a estar avisando. Gracias, Lau, gracias a todos. Chao, gracias. Gracias a todos. Chao.